Que Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Este es su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor y amigo y hermano Felipe Nava, aquí con el pastor Efraín Valverde III. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da el Señor de venir a las ondas del radio para compartir con ustedes otro pensamiento, otra reflexión sobre la palabra del Señor. Damos gracias a Dios porque nos concedió entrar en un nuevo año. Y esta es una bendición grande que en ocasiones no lo apreciamos quizás como debemos, porque vemos el tiempo pasar y nos acostumbramos a ello, y es muy fácil pasar por ello las bendiciones del Señor. Pasaron 365 días de bendiciones, y digo bendiciones no porque ignoro cualquier problema que hayamos cruzado, pero dice la palabra del Señor en Romanos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, todas las cosas se tornan una bendición. Aún los problemas, si estamos caminando con el Señor, los problemas nos elevan, nos ayudan para mejorar nuestro caminar, nuestra dedicación a Dios, nuestra fe crece. Muchas cosas se mejoran cuando pasamos por la prueba. Así es de que aunque no nos guste, y no nos debe de gustar, porque es lógico que no nos debe de gustar como humanos sufrir, porque si nos gustara no sería sufrimiento. Pero de cualquier manera damos gracias a Dios que nos concedió el Señor entrar por la puerta del 2025 y estar en estos primeros 6 días de este nuevo año, y felicitamos a todos los que el Señor les concedió también entrar en este nuevo año. Algunos no llegaron por enfermedades, por accidentes, y no pudieron llegar a este año, pero tú y yo, mi hermano, aquí estamos, y demos gracias a Dios y prometámosle al Señor una mejor y mayor fidelidad. Vamos a seguirle más de cerca, vamos a comunicarnos con Él más frecuentemente, porque la comunicación es la vida, decía nuestro anciano, entre muchas reflexiones que nos compartía. Esa era una de ellas, la comunicación es la vida. Es la vida. Cuando alguien se deja de comunicar, se muere aquella relación, aquella amistad. Aún los matrimonios se secan y están propensos a divorciarse y desunirse por la falta de comunicación. Así es de que es importante que nos comuniquemos de agradecimiento al Señor. Hay mucho que decirle, la lista debe ser casi interminable de las cosas que quisiéramos decirle al Señor en este tiempo que ha transcurrido 365 días, y en cada día son 24 horas, y en cada una de esas horas son 60 minutos, y en cada uno de 60 minutos 60 segundos, y podemos ir midiendo y quebrando y observando el tiempo en diferentes medidas para que nos demos una idea de qué tan fácil nos puede engañar a lo que nos imponemos. Nuestro anciano escribió un canto llamado La Eternidad, y empieza de esa forma: los minutos transformados los minutos transformados en milenios. Fíjese, los minutos transformados en milenios. ¿Cómo va a ser eso? Porque nada empieza grande, todo empieza en una forma pequeña, y va creciendo y va aumentando y se va agregando más tiempo, y es importante, vuelvo a decir, fijarnos en las cosas que estamos tan llenos de vida, tan llenos de salud, que podemos ignorar las cosas que nos tienen saludables. En lo que toca a lo espiritual, pues no debemos con mayor razón ignorar que el Señor es el que nos ha tenido. Él es la fuente de la vida. Él es la fuente de la vida. Así de que veámoslo de esta forma, como un niño que le regalan un regalo a sus padres y se olvida de su papá y su mamá, y está tan interesado en el regalo que se olvida del que se la dio, del que le dio aquella bicicleta, del que le dio aquellos zapatos, aquel juguete, que ahora está tan enamorado de él
que tienen que forzarlo a que se vaya a dormir porque quiere estar jugando con aquello. Así somos nosotros. Si nos descuidamos, se nos olvida el dador y vivimos como si nunca nadie, o sea, casi como que si nosotros mismos somos responsables de la vida. En veces no lo vamos a decir nunca, pero a veces que nos portamos de esa forma, como que nosotros iniciamos la vida. Y pues, y de hecho hay gente que también se atreve a decir esto, de que ya esta es mi vida, nadie me puede decir cómo vivirla porque es mía, y yo diré cuándo y qué es lo que voy a hacer con ella. Hay gente que está tan distanciada de la realidad del dador de la vida que habla de esa forma, y ese es el resultado en su extremo de la gente que se olvida de Dios, se olvida. Y el tiempo, si no se cuida uno, mi hermano o mi hermana, nos puede hacer que nos olvidemos. Y la memoria es de suma importancia, recordar. Fíjese, ahorita hay muchos casos de lo que llaman la Alzheimer's, una enfermedad que borra la memoria del humano. Yo tuve una hermana que ya la recogió el Señor, que en sus últimos años perdió la memoria. Ya no conocía ni a sus hijos. Y qué triste es en lo humano, pero ella nunca se olvidó de lo que cantábamos, cantos antiguos que ella conocía y nos acompañaba, textos bíblicos, quedaron grabados en su memoria, y todo eso lo hablaba, lo cantaba, pero ya lo demás se fue olvidando. Pero pensemos en lo espiritual, el Alzheimer's espiritual, de que ya la gente no se acuerde. Pablo, más bien Pedro, el apóstol Pedro nos dice que el que se ha olvidado de estas cosas hace una declaración que tiene que ver con esto que estamos mencionando, y me acordé ahorita que lo estaba diciendo. Dice que el que no tiene estas cosas, habla de las virtudes que debe de haber en cada uno de nosotros, pero en su lista de mencionar que debemos de tener esto, aquello, y una lista de, como digo, de virtudes que debe de tener el Hijo de Dios, y cuando no las tiene, dice, estoy aquí, voy a leerlo directamente, el verso 9, segunda de Pedro capítulo 1, verso 9, mas el que no tiene estas cosas, dice, es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Lo opuesto de recordar es olvidar. Dios no quiere, mi hermano, que nos olvidemos, que pase un tiempo, que el año pasado nos acordábamos que andábamos muy bien, muy conectados, pero luego entró otro año y empezamos a dejar aquello que se nos olvidara. El domingo en la mañana, en la reunión de los varones, uno de los ministros ahí nos recordó, ¿te acuerdas de orar de esta persona, por la otra? Y nos decía mi hermano, qué importante es estarnos recordando de la gente que está dependiendo o está deseando que alguien se acuerde de él o de ella en sus oraciones y que no los olvide. Fíjese qué tan importante aún es eso, recordar el efecto que tiene aquello. Nuestro pastor nos comunicaba de un varón que tenía rango en el ejército israelí, y en su plática dice que le dijo, el pastor nuestro le dijo a este hombre, dijo, allá en Salinas y en otros lugares hay un grupo grande de gente que está orando por Israel todos los días. Le impactó a este señor tanto que hasta se hizo un lado, iba manejando su carro, y se hizo un lado al camino y lo miró y le clavó la vista y dijo, dile a esa gente que no deje de orar. Dile que no deje de orar porque están salvando vidas. Yo las estoy mirando, milagros que están sucediendo aquí porque están orando. Yo no sabía esto que me dijiste, pero ahora ya sé, es que están pidiendo a Dios y están intercediendo, y ha habido milagros
muy claros, muy fuertes en medio de las batallas que se están peleando. Así de que a mí me impactó, y estoy seguro que al pastor más, que lo oyó en persona, que le dijo esto: diles que no dejen de orar porque están salvando vidas. Wow, qué tremendo cuando Dios confirma su palabra, porque su palabra nos instruye que debemos de orar, siempre orar. Pero una vez más, como decía al principio, si nos imponemos, al rato ya ¿cómo podemos decir? Ya lo vemos como si estamos moviendo nuestros labios. Nuestro pastor nos ha enfatizado también esa realidad. Podemos estar hincados moviendo nuestros labios, pero en realidad no diciendo nada, porque nuestra mente está desconectada de nuestras palabras. Podemos estar hablando y desconectados, y no sabemos qué decir, sabemos cómo decirlo, pero aún con todo y eso podemos estar desconectados, podemos estar pensando en otra cosa mientras que hablamos. Supuestamente estamos hablando, orando con el Señor, pero desconectado. ¿Usted cree que Dios no se da cuenta de eso? Claro que sí. Nosotros también nos damos cuenta, y al último de la oración terminamos sin ninguna conexión, sin ningún cambio, no sucedió absolutamente nada, porque fue solamente una repetición de palabras sin conexión con el corazón o con la mente. Y así es de que qué importante es que nos conectemos, que nos acordemos, que estemos que nuestros 5 sentidos estén activados, sabiendo qué es lo que estamos haciendo, con quién estamos hablando. Mire, aquí en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16, 5:16, dice estas palabras el apóstol Santiago: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. Y luego dice esto: la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. La oración del justo, obrando eficazmente. ¿Qué quiere decir eficazmente? Quiere decir que está trabajando bien, lo estoy haciendo como Dios requiere. Está teniendo resultados porque se está haciendo como Dios requiere. Así es de que nada más antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, quiero referir una escritura. Creo que muchos la han de conocer. Dice, está en Apocalipsis capítulo 3, verso 3. Dice esta palabra: acuérdate. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido. Una vez más, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Pero el punto mayor en todo esto es: acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Cuando uno está en verdad consciente de lo que está diciendo, se está haciendo memoria, está vivo aquello. No es nada más una repetición, no es nada más palabras vanas, palabras de huecas, sino que son palabras que tienen detrás de ella, viene aquel reconocimiento, aquel sentimiento genuino. En el verso citado leemos de una palabra de suma importancia para todo el Hijo de Dios. Ya lo mencioné y lo vuelvo a mencionar: acuérdate. Grábate esa palabra, mi hermano, porque está en la palabra del Señor y nos recuerda, nos reprende a que nos acordemos. Acuérdate. Esta palabra está repetida incontables veces en el Primer Testamento. Dios, en su infinita sabiduría y conocimiento, sabe que al fallar la memoria de su Hijo primogénito, hablando del pueblo de Israel, Éxodo 4:22, ahí lo llama mi hijo primogénito. Bueno, el Señor sabe que al fallar la memoria de su hijo primogénito, falla todo el plan que Él tenía para su pueblo. Si llegara a fallar, si hubiera fallado
la memoria se borra todo y no puede continuar. Esta facultad es de importancia imperial, dijo Martin Buber, un filósofo y maestro judío austriaco. Dijo estas palabras: nosotros somos una comunidad basada en memoria. Óigalo bien, estas palabras las dijo Martin Buber, filósofo y maestro judío austriaco de Austria. Nosotros, dijo, somos una comunidad basada en memoria. La verdad es que todo ser humano es una máquina de memoria, puesto que tan solo el instante en que se vive es lo que tenemos a nuestro alcance. Al mencionar nuestra edad, por ejemplo, estamos hablando de tiempo transcurrido cuya fibra es la memoria. En estos días en que se hace memoria de la independencia de este país, Estados Unidos, nosotros hacemos memoria de nuestro pastor anciano, quien impactó nuestras vidas con los mensajes saturados de pasión, para quien no existe el pasado y futuro, o sea, el alto y sublime que habita la eternidad, que la llena. Isaías 57:15. Han pasado ya 22 años desde su partida, la partida de nuestro amado anciano pastor Efraín Valverde Sr. Su vida ejemplar de entrega y incondicional a la causa eterna nos ha inspirado a luchar por vivir, guerrear, hacer una guerra por vivir gobernados por ese sentir, o sea, mente, ese entendimiento que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Creo que si no fuera por los sagrados escritos de información de los principios de la historia, de los testimonios y de las experiencias del pueblo de la Biblia y los primeros cristianos, careceríamos de dirección clara. Recuerdo las palabras de nuestro anciano cuando nos relataba, al ver en los escritos sagrados de la Biblia el retrato de la iglesia primitiva. Anduvo buscando esa similitud en los movimientos llamados cristianos y se decepcionó al no poder encontrar esa fotografía en la mayoría de lo que hoy se llama cristiano, porque nunca han sido los muchos los que escogen caminar por las sendas antiguas. Esto está en Jeremías 9:16. Seguimos usando los escritos y reflexiones, exhortaciones y predicaciones y consejos grabados en las diferentes formas de comunicación de nuestro anciano, que nuestro anciano utilizó para que no se olvidara en ningún tiempo la verdad sobre los misterios del libro santo. Estos nos han sido de grande ayuda en nuestra jornada del aprendizaje de los decretos divinos, puesto que cada uno fue escrito bajo la inspiración del alto y sublime Dios, con pruebas indubitables de que estas explicaciones no son más que puertas abiertas que nos proveen la entrada a los secretos de Dios. Caminemos entonces en este camino con un deseo ardiente de conocerle mejor cada día, estando o estudiando, escudriñando y recordando que los buenos ejemplos de Dios que Dios nos da en la vida son para que los imitemos y extraigamos de ellos todo lo que nos trae bendición e inspiración para seguir adelante. Para aprender y recordar lo negativo no hay oposición. Eso casi se puede decir que es automático, pero para lo que tiene vasto valor se tiene que luchar y pelear para obtenerlo. Habemos algunos que estamos dispuestos a entrar en batalla, en la guerra, para obtener esa valiosa información, para que esa valiosa información entre en nuestro ser y transforme nuestro entendimiento, para así aumentar la potencia que alumbra el camino hacia Sión. O sea, la luz. La luz necesita potencia, necesita poder, necesita electricidad. Y la electricidad, todo viene del Señor.
para ver para ver el camino, para ver los peligros de engaño y los que nos indican si vamos por el buen camino o no. Necesitamos abrir los ojos espirituales y mirar, y cómo vamos a entender y saber si vamos por el camino correcto cuando conocemos la Escritura. La Escritura no es engaño, la Escritura no tiene engaño, la Escritura es verdadera, es la misma, así como el dueño de ella, ayer, hoy, por los siglos. La palabra del Señor es estable, es firme, es inconmovible. Luchemos entonces para mantenernos enfocados en los valores que más importan en el tiempo del fin. Que Dios nos ayude para no vender nuestras convicciones, las cuales deben estar ancladas en el conocimiento de la verdad. Una vez más decimos gracias, Señor y Dios, por este hombre de Dios que estuvo dispuesto para pagar el precio de negación y sacrificio de sí mismo para que esas revelaciones siguieran llegando. O sea, cansado, fatigado, pero seguía dando instrucción, porque sabía que no iba a estar mucho tiempo más con nosotros, y quería que se grabara, que entendiéramos en verdad especialmente los misterios de Dios. Lo común, lo más fácil, no se necesita demasiado intensidad, porque nos es fácil entenderlo. Vivirlo es otra cosa, pero entenderlo. Pero lo más profundo, allí se necesita poner empeño, poner atención, poner deseo, poner un clamor que salga de nosotros. Señor, yo quiero saber esto porque tú dices que es de vida o muerte. Yo necesito saberlo para no perderme en el camino, porque ahorita hay muchos caminos, mi hermano, tú lo sabes, mi hermana, tú lo sabes. Hay muchos caminos que parecen al hombre que son buenos, pero al final era engaño. Hay muchos caminos religiosos, pero solamente hay un camino hacia Dios, el camino verdadero. Y en la jornada en que vamos ustedes y yo caminando hacia Dios, tenemos que estar seguros, tenemos que estar firmes, anclados en la verdad inconmovible. En el último viaje a Israel que nuestro pastor anciano, o más bien nuestro pastor Efraín III y el grupo de hermanos que le acompañaron, ese último viaje que hizo, se les dijo al oír del amor y convicción y entendimiento de y para Israel, que de cierto tuvieron un muy buen maestro que les dio instrucción sólida y profunda sobre los asuntos de Israel. Eso es lo que se les dijo al grupo de hermanos que fueron para Israel en ese tiempo que se hizo ese viaje particular. Los judíos mismos dijeron, de cierto que tuvieron un grande maestro que los enseñó la realidad, la verdad sobre Israel. Y olvidarse sabiendo que es como una lámpara que alumbra nuestro camino, para no confundirnos y perdernos en el camino, porque hay mucha oscuridad. Isaías, el Señor lo menciona por medio de Isaías, dice que levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y luego menciona que la oscuridad cubrirá la tierra, y solamente un necio niega que la oscuridad ha llegado a este mundo y está más y más densa, más y más está cubriendo la oscuridad este mundo. ¿Y qué representa la oscuridad? Representa el pecado, representa la ignorancia, representa las cosas que no dejan mirar la verdad. Por eso es importante, mi hermano, que pongamos atención, que nos interesemos en esto que es de vida o muerte, vida espiritual o muerte espiritual.
yo necesito poner más atención, atención a aquello que hemos oído, dice Hebreos capítulo 2, para que no nos escurramos por olvidar aquello que hemos recibido y que se nos ha confiado, que se nos ha dado, porque no a todos les es dado el que entiendan, el que se acerquen a las cosas más profundas. Solamente los que describen, los que demuestran interés. Y yo quiero demostrar interés. Yo quiero que el Señor me enseñe lo que no sé y que me enseñe si voy por el camino correcto o me he desviado por otro camino sin saberlo. Y mire lo que les dijeron los mismos judíos a este grupo. De cierto, tuvieron un muy buen maestro que les enseñó la realidad, lo verdadero acerca de Israel. Recordemos que algo que no es fácil hallar. Esto que recibimos no es fácil encontrar. Recordemos que la forma más fuerte de honrar y demostrar aprecio a lo recibido de Dios es por medio de la ocupación y meditación consistente en ello. A Timoteo le dice el apóstol Pablo, que fue su padre en el Evangelio, le dice que se ocupe en estas cosas, hablando en lo que ha recibido, en las cosas que ya ha entendido. Por lo regular, la mente humana, cuando ya entiende algo, ya piensa que ya no hay que estudiarlo, ya no hay que repasarlo, porque ya lo entendió, ya lo sabe. Dice: medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Todos se van a dar cuenta, mi hermano, si tú y yo apreciamos lo que hemos recibido, porque va a traer efectos a nuestra familia, a los que nos rodean, a amistades, el trabajo, vecinos. Van a darse cuenta quiénes somos, si de veras vivimos agradeciendo, porque cuando alguien agradece algo, no se queda callado, lo dice, lo comunica, lo comparte. La respuesta de Pedro apóstol a su maestro, cada vez que se le preguntó: Pedro, ¿me amas?, fue: sí, Señor. Pero el Señor, después de cada respuesta, le dijo: apacienta mis corderos. Juan 21:15. Esto nos dice que no es bastante con solo decir que apreciamos la revelación de los misterios de Dios, sino que para que ello sea válido, es esa expresión, para que sea válida esa expresión, ella debe de ir acompañada con la acción requerida. Muchos dicen: yo aprecié mucho al anciano, o gracias a Dios por el vaso, etcétera, etcétera, pero se avergüenzan de haber aprendido de esa fuente y tienen en poco lo que aprendieron. No se identifican de esa forma por temor a ser marcados como seguidores de los hombres, pero gracias a Dios por los que no se avergüenzan. Pablo también tuvo de enfatizar eso con su hijo en el Evangelio, con Timoteo. Dice: no te avergüences de mí, acuérdate de dónde has aprendido, porque es importante acordarse de dónde aprendimos lo que sabemos, porque cuando nos acordamos de dónde vino, mantenemos un grado de humillación, porque sabemos que no lo inventamos nosotros, no salió de nosotros, y darle el crédito y dar el reconocimiento a alguien más se lleva humillación. Pero cuando ya se empieza a sentir que quiere que el crédito vaya hacia él, y se olvida de dónde llegó, entonces estamos en peligro. Que Dios nos libre de ese peligro, porque causa mucho daño
esa forma de pensar causa mucho daño, mi hermano, mi hermana. Es de sabios, es de humildes el reconocer que hemos recibido, que Dios puso a alguien que nos habló, nos explicó, nos enseñó. El Señor pudiera haberlo hecho él mismo sin utilizar algún vaso, pero Él ha querido valerse de vasos usados por Él para traer sus mensajes. El Señor escribió sus palabras que están directamente de Él, pero la mayoría de los escritos en la palabra del Señor son por sus vasos que Él escogió. Así es de que es de sabios, dice ahí en Hebreos 13, al que pecho, al que honra, honra. Acordarnos de dar gracias, acordarnos de reconocer que fuimos bendecidos con gente que nos ha ayudado para seguir caminando. Así de que mi hermano, mi hermana, no dejes que el tiempo te robe la memoria. No dejemos que el tiempo nos robe la memoria de lo que debe estar fresco en nuestra mente. Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, y Dios mediante regresamos el siguiente martes con otro mensaje aquí en su estación, aquí en su programa Alumbrando Nuestro Camino. Su servidor Felipe Nava, aquí con el pastor Efraín Valverde III. Recuérdese que el tema de hoy, por si llama y quiere preguntar por él, es acuérdate. Así vamos a recordar el mensaje de esta mañana, acuérdate, basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 3. Y termino mis palabras recitándolo. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Cuándo? En el año 2025. Aquí estamos. Es necesario seguirnos acordando. Dios sea con cada uno de ustedes, es mi deseo y mi oración.